la primavera para todos. Se fue agosto. Pero ya lo dijiste. Llegó la primavera. Lo estoy echando desde que empezó septiembre. Al invierno se fue ahora se fue el invierno. Llegó la primavera. Lucas, deberías ponerme primavera, esa cosa del año 70. ¿Quién cantaba esa canción? Alguien del Club del Clan seguro. No sé si Johnny Tedesco. En septiembre tú fuiste mía. Todos estrenos son los que te estoy cantando. Sí, obvio. Son todos hits de última hora. Había uno de Violeta Arriba que se llama Fiebre de Primavera. ¿Y cómo era? Cantalo. Yo no me acuerdo, no había nacido yo. Bueno, pero yo te los estoy tarareando. Mentira. ¿Viste? Recordemos que además del Día de la Primavera, el 21 de septiembre es el Día del Estudiante. Sí, señor. Se acabaron los jerseys. ¡Esa! Y las chicas se liberan de la prisión. Bien, Lucas, ahí vamos. Lucas Novoa nos pone al aire. ¿Quiénes son? ¿Quién es el conjunto? La primavera. Cuídate del calorcito. Cuídate del calorcito. Bueno, también recordemos que es el Día de la Sanidad, por eso también. Mandémosle saludo a todas las enfermeras, a todos los trabajadores de la salud. Sí, también es el Día Mundial del Alzheimer, de concientización de la enfermedad de Alzheimer. Ok, es un día muy importante, entonces así que, de muchas referencias. Busquen otros días también, entonces todo el 21 de septiembre. Sí, ¿no? Le pusieron como muchos el mismo día. Chicos, no hagan lío en las calles, los chicos, los del estudiante. Y con calma, chicos, este picnic de domingo. Bueno. Déjalo, dice Fede, déjalo, bueno. Déjalo. Dicho esto, que ya echamos agosto, que por suerte el invierno ya terminó de una vez por todas, y aunque haga frío algún día más, todavía septiembre lo queremos y demás. Vamos a empezar este programa haciendo mención a un tema que Fede López Feijó, nuestro productor general y periodístico, le interesa muchísimo, que estuvo escribiendo y un poco investigando acerca de salud, medio ambiente y el país que imaginamos. ¿Sí? Milva, ¿no querés que hagamos un picadito chiquito de las cosas que tenemos en el programa? Sí, es lo que es. Pensé que ibas a arrancar. No, porque estaba titulando la editorial nada más. Vos pensaste que yo me estaba comiendo todos los otros temas. Sí, totalmente. Puede pasar. No estuviste errado. Podría tranquilamente olvidarme y empezar por otra parte. Pero no sabía cómo decirte, porque nos boludeamos un ratito recién. Te pido mil disculpas. No, estaba titulando nada más. Como boludeamos con el día de tal cosa, tal de otra, dije... Esta arranca la editorial y se olvida. Sí, totalmente. No. Hoy tenemos en Fuerza Natural un médico muy, pero muy importante. Gaby es un colega. ¿Querés presentarlo vos? Sí, Nicolás Fernández Escobar, médico hematólogo y oncólogo pediatra, jefe de trasplante de médula ósea del Hospital Gutiérrez, de nuestro querido Hospital de Niños, que nos va a venir a hablar sobre una enfermedad rara, de un grupo de enfermedades raras, particularmente la enfermedad de Gaucher. ¿Qué es la enfermedad de Gaucher? Bueno, una enfermedad que se conoce ya desde muchos años, que tiene tratamiento, pero, como siempre, lo primero que hay que hacer para mejorarla es diagnosticarla a tiempo. Estuve moderando hace un par de semanas atrás el congreso, no es un congreso, fue un encuentro, un summit de Latinoamérica de enfermedades poco frecuentes, que organizó Sanofi y que convocó profesionales de toda América Latina, también de España y de Estados Unidos. Estaba el doctor Nicolás Fernández Escobar, y realmente era re impresionante, Gaby, cómo estaban trabajando intensamente distintas ramas de la medicina, porque había cardiólogos, había de todo, traumatólogos, dermatólogos, todas las especialidades que te imagines, enfocados en entender la investigación y la evolución de las enfermedades raras o poco frecuentes. Fue realmente un encuentro muy, muy importante, ya nos va a contar el doctor. Bien. Lado B es uno de los temas tuyos, por preferencia. Lado B, vamos a hablar un título que te gustan, así enigmáticos, se llama Últimas imágenes de la víctima. Upa, suena como una serie. Sí. Título de serie de Netflix. Y en temas de hoy... Sí. Hay un premio para el Hospital Garraham, nuestro amado hospital, por un trabajo sobre esterilización segura y datos de la Organización Mundial de la Salud, Gaby. Sí, sobre el suicidio como tercera causa de muerte en personas jóvenes. Todo un tema. Y por último, imprescindible, que está un poco enlazado con nuestro invitado, porque Eva Giberti, junto con Florencio Escardó, que era su marido o su pareja, tiene mucho que ver con el Hospital de Niños, aquella famosa escuela para padres. Eso nos vas a traer hoy vos, Milva, en Mujeres Imprescindibles. Bueno, ahora sí, entonces, con la editorial que les decía Fede López Feijó estuvo pensando, porque bueno, es cierto que pasaron elecciones hace algunas semanas atrás, están próximas las de octubre, y aunque hay un debate público y político puesto en marcha, hay temas que todavía no logran
entrar en la agenda o no logramos incorporarlos. Es como que estamos detrás de cosas que son más urgentes, entre comillas, y de salud y medio ambiente nadie habla. Digo, como que no hay tiempo para pensar en eso. En algún punto sentimos que dejáselo para los países desarrollados y que tienen todo solucionado, más o menos así. Pero la historia es que esto se empieza a construir desde antes, no una vez que solucionaste lo urgente. Porque una cloaca bien puesta, porque una calle asfaltada, porque iluminación, agua potable y baños en condiciones es también medio ambiente y salud pública. O sea que van de la mano, todo debería ir de la mano. No es que es un delirio de ambientalistas que nos colgamos de los árboles para defenderlo, que también está muy bien, dicho sea de paso, pero estamos hablando de cosas muy concretas y que afectan la vida de las personas. En un país en el cual mucha gente todavía no tiene cloacas ni agua potable segura. Bien, entonces, insistimos, esa es nuestra misión, para eso hacemos este programa, entre otras cuestiones, porque nos encanta tratar de que estemos presentes de alguna manera en los medios con temas como estos, de los cuales, si no, nunca se habla. La salud ocupa lugar en la agenda cuando nos enfermamos o cuando atravesamos una pandemia, si no, no está entre las preocupaciones de las personas y nos incluimos, no es que nosotros somos especiales, es una realidad, aparece cuando te enfermas, aparece cuando necesitas una cobertura tanto pública como privada, no importa, pero necesitas que estén ahí y a veces las cosas no están como uno cree que deberían estar, porque nadie se ocupó tampoco de eso. Y lo mismo respecto al medio ambiente. El medio ambiente es el lugar donde vivimos, con lo cual es imposible disociarlo de la calidad de vida de las personas con el espacio donde habitamos, con el aire que respiramos, con el agua que tomamos. Entonces nos cuesta entender por qué estas cuestiones no entran en la agenda de discusión política, por qué los candidatos no los toman a estos temas, como si realmente estuviesen afuera, como si fuesen algo utópico. No, son súper palpables, cotidianos, concretos. Y estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con cómo resolvés la educación, cómo resolvés el transporte, cómo resolvés las formas de trabajo, cómo resolvés la producción de alimentos, cómo organizamos las ciudades, cómo las desarrollamos para que sean más saludables. Es un enfoque que tiene nombre y que se llama Salud en todas las políticas, que fue un programa que durante años hicimos en Canal Metro, del cual participó Fede como productor. Había un equipo más también de colegas. Gabriel nos acompañó también en gran parte de ese proyecto. Es un lema de la Organización Mundial de la Salud, pero es de lo que estamos convencidos. Es como un eslogan, salud en todas las políticas, porque es una forma de entender que en cada decisión pública que se tome de gestión, y aunque no sea del área de salud, tiene impacto en la vida de las personas. Y que por eso todas las políticas deberían pensarse desde su impacto en la salud colectiva. Cuando diseñás desde la arquitectura, cuando programás desde la educación, cuando hablás de transporte público, cuando estableces cloacas, iluminación, asfalto, todo lo que te decía, lo simple, el lugar de los hospitales, el acceso a los hospitales, eso es salud en todas las políticas, como un eje, como un pilar que sostiene todas las decisiones. Y desde ahí partís. Bueno, todavía estamos lejos de que eso pase en la Argentina y cada vez que se acerca una campaña nos ilusionamos pensando que alguien lo va a proponer y lamentablemente hasta ahora nadie se ha metido con este tema. Y nadie lo concibe en este sentido, ¿no? Como una cosa integradora, orgánica. Parece que no, parece que como que el cambio climático es una cosa muy teórica y que pasa allá lejos, que el agua está ahí mientras tanto. Algún día no va a estar y la vamos a pasar mal, pero sin irnos al extremo, vengamos a lo concreto, ¿sí? Esperemos que nuestros candidatos, que nuestros dirigentes políticos, que los hombres y las mujeres que se proponen para conducir los destinos de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, y que tienen seguramente la intención de hacer las cosas lo mejor posible, abran su mente y entiendan esto en un todo, ¿sí? Cuando estamos pidiendo considerar la salud pública y el medio ambiente, va más allá de una enfermedad o de un tratamiento médico. Reitero, salud en todas las políticas. Es una de las frases más acabadas que resumen lo que es realmente un abordaje íntegro en este aspecto. Salud, sustentabilidad y cuidado de todas las personas. En consecuencia, un mundo mejor para todos, posta, no de apariencias. Bienvenidos, queridos amigos. Esto es Fuerza Natural. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innova. Transforma. Milva Castellini.
Gabriel Barbagalo. Hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Te lo contaba en la apertura de Fuerza Natural. Hace un par de semanas tuve la posibilidad de poder estar presente. Me convocaron para moderar un summit, un encuentro de enfermedades poco frecuentes que involucraba a profesionales de toda América Latina. Y fue realmente muy, muy interesante todo lo que se pudo exponer en ese encuentro. Y me parece muy interesante, por eso se lo dije a Gaby, se lo dije a Fede, traer a partir de los profesionales que se dedican a hacer esta investigación que es tan, tan importante, traerlo hacia la comunidad, ¿no? Hacia las personas comunes y corrientes, que no somos médicos, que no conocemos de qué se trata esto, porque lamentablemente esas enfermedades poco frecuentes existen, y cuando existen en un seno familiar, la historia cambia para siempre. Y el laburo que se hace para intentar acompañar lo mejor posible a quienes la padecen y a su familia es realmente enorme. Por eso lo estamos presentando al doctor Nicolás Fernández Escobar. Nicolás es médico hematólogo y es también oncólogo pediatra, es jefe de trasplante de médula ósea del Hospital Gutiérrez y es uno de los grandes referentes en el abordaje de estas patologías en la infancia. Y vamos a conocer con él cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan todos los días. Gracias, Nicolás, un placer enorme tenerte con nosotros. Hola Milva, hola Gabriel, el placer es mío, muchas gracias por invitarme. Empecemos, como siempre decimos, Nicolás, porque hay gente que tiene conocimientos y hay otra que no, que es la primera vez que tal vez escuche hablar de algo que se define como enfermedad rara o poco frecuente. ¿Qué es esto y por qué se habla de poco frecuente? ¿Porque afecta a cierta cantidad de personas en relación con la población? Sí, tal cual. Hay varias definiciones, por ahí Europa tiene la suya, Estados Unidos también, Japón. A mí me gusta una que dice que son aquellas enfermedades que afectan a menos de 5 personas cada 10.000 personas. Entonces, bien, de esa manera uno se da cuenta de que está hablando realmente de un número pequeño. Claro. Sí, hola Nico, ¿cómo estás? El gran problema es que la investigación no encuentra, entre comillas voy a decir, beneficios, porque tiene muy poca cantidad de usuarios, un eventual éxito en la investigación, y lo que se descubra puede terminar siendo demasiado caro, demasiado accesible. Hay laboratorios a nivel mundial que se dedican a esta investigación, pero el gran desafío de la medicina es tratar de buscarle una solución en las etapas tempranas de la vida, porque estamos hablando de, no sé cuántas, pero miles de enfermedades poco frecuentes que cumplen con eso que vos estás diciendo, Nicolás. Sí, tal cual. Si uno pudiera imaginarse un número, tendríamos que hablar de alrededor de 7.000 enfermedades poco frecuentes y de una frecuencia en la población general que podría ser de hasta el 8 o 10%. Claro. Para los 45 millones de argentinos sería casi 3.800.000 personas. Hay una fórmula también de pensarlo, es casi como 1 cada 13 personas que uno ve en el consultorio va a tener una enfermedad poco frecuente. Lo que pasa es que, claro, son 7.000 diferentes. Claro. Qué difícil, Nicolás, porque en el summit que hubo el otro día, en este encuentro de esta temática, se hablaba de esto, de la necesidad de que sea detectada a tiempo, de que los pediatras tengan presentes esta posibilidad de enfermedad poco frecuente, pero estamos hablando de 7.000 variantes. Entonces, una criatura que llega a un consultorio, digo, de ahí hasta que se pueda determinar que existe en ella una enfermedad poco frecuente, a veces pasa tiempo inevitablemente, porque, no sé, vos sos el que sabe de esto. ¿Cómo, o hay algo que a ustedes, que están estudiando mucho este tema, enseguida les da una señal? Hay una alarmita, digamos, que suena. Sí, y ahí yo te tendría que decir lo siguiente, que me declara como incapacitado para las otras 6.999. Claro. Yo soy experto en una de ellas y a mí me suena la alarma cuando veo un paciente con determinadas manifestaciones que son comunes, como por ahí anemia, plaquetas bajas, el vaso grande, pero de las otras me resultaría re difícil darme cuenta cuáles son los red flags para pensar en esa enfermedad. Y ahí es donde yo quiero destacar la gran labor que hacen los pediatras, que son los que ven como primera trinchera a los pacientes, y los clínicos. Ellos son los que tienen que tener en la cabeza
el algoritmo del Dr. House, Claro. para encontrar Claro. y sospechar antes de que el diagnóstico y el tratamiento sea tardío, como decía Gabriel. Claro, porque perdón Gaby, cuando llegaron a vos ya fueron derivados porque hay una sospecha de que la enfermedad rara que vos investigás y que es, perdón, ¿cuál? Enfermedad de Gaucher. Enfermedad de Gaucher. Perfecto. ¿Y qué síntomas tiene esa enfermedad o qué características? El vaso grande sería uno de los más comunes, también las plaquetas bajas el segundo. Pero fíjate que son dos manifestaciones que son comunes a otras enfermedades. Exacto. Entonces, estos pacientes realmente pasan por un periplo de tiempo importante, de Claro. muchos años en el pasado, hoy en día en general de menos de 2 años. ¿Y es una enfermedad que tiene solo tratamiento? Esta enfermedad tiene tratamiento, más de uno, y es un tratamiento que cambió radicalmente la calidad de vida de los pacientes. Y ahí también me viene bien decir, en defensa de todas las EPOF, que solo algunas pocas tienen tratamiento, y en general son las que más se mueven. Yo creo, Nicolás, que probablemente la enfermedad de Gaucher, yo recuerdo, hace años yo trabajaba en una empresa, digamos, que teníamos que evaluar este tipo de cosas, especialmente el acceso, y me parece que es una de aquellas que una de las primeras soluciones a una de las enfermedades poco frecuentes, que empezó con la imiglucerasa, ¿no? Que ese fue el medicamento casi en algún momento que fue, no te digo estrella, pero que le brindó una calidad de vida diferente a este tipo de pacientes. Totalmente, te estás remontando a 1991, 1994, antes de eso no había tratamiento, y dentro de ese grupo de enfermedades, la enfermedad de Gaucher fue la pionera. Así es. Y después de esa aparecieron el resto, ha marcado el camino del resto. A mí me parece, perdón Milva, pero me parece maravilloso el elogio de Nicolás al pediatra clínico, al pediatra de atención primaria, al pediatra generalista. Muchas veces los médicos generalistas, sean de adultos o de niños, están como menospreciados o se les da menor valor, y realmente son ellos. Nadie va a ver a un Nicolás de entrada Exactamente. pues sospechando que un chico tiene enfermedad de Gaucher. Primero, por lo poco frecuente que es. Y segundo, como él mismo dijo, pueden ser un aspecto de infinidad de enfermedades o situaciones que van desde sencillas a más graves. Y me parece que el ojo clínico, la pesquisa, la sospecha, todo lo que el médico clínico conoce de su paciente se pone al servicio de esa sospecha, de esa detección, y después ahí sí entran los super especialistas, los expertos como Nicolás, ¿no? Me parece que esto vale la pena reconocerlo, Nicolás. Sí, yo quiero también un poco continuar con lo que vos decís. Ellos tienen el abanico más grande, no solamente por mi enfermedad, sino por todas las otras, y es para nosotros un desafío muy importante a veces cuando nos ponemos en rol de educador, decir cuánto es necesario que un pediatra o un clínico sepa de lo que yo hago. La verdad que muy poquito, es sospecharlo. Y había un neurometabólogo muy importante en el país que es el doctor Chamoles, todos conocen el laboratorio Chamoles que marcó historia en el mundo. Sí, claro. Y él siempre decía esta frase que se repite y se repite en nuestros ámbitos: solo se sospechan las enfermedades que se conocen. Claro. O sea, si el pediatra no tiene una pequeña educación acerca de Gaucher, pero a la vez también de todas las otras, y a la vez también de las comunes, porque tiene que saber de crecimiento y desarrollo, así que otra vez lo destaco, es inmenso el abanico de ellos y del clínico de adultos también. El otro día, estando en el encuentro de enfermedades poco frecuentes, me generó mucha emoción ver con la pasión que trabajan quienes investigan profundamente estas enfermedades poco frecuentes, ¿no? Para mí era indescifrable, Gaby, Nico, Sí, claro. cosas que explicaban naturalmente, pero lo que no era indescifrable, que es un código común de las personas, es cuando alguien lo hace con pasión, con responsabilidad y con compromiso, tanto quienes se exponían como quienes estaban participando de ese encuentro. Realmente yo les decía, en la soledad muchas veces del laboratorio, del consultorio, en la decisión que están tomando, le están cambiando la vida a una persona y a la familia de esa persona. Es una responsabilidad enorme. Es una de las ramas de la medicina que se desprende partiendo de la tradicional, porque como decía el doctor, necesitamos pediatras y médicos clínicos atentos a todo esto. Después están los especialistas para abordar el tratamiento. Pero realmente cambian la historia de alguien. Por eso también me sumo a lo que dicen,
porque me sorprendió, me conmovió profundamente ese compromiso que percibí en ese encuentro. Nicolás, hablaste de 6.999 enfermedades más, que es imposible mencionar a todas, pero ¿cuáles sí deberíamos mencionar y ante cuáles sí, digamos, se está dando a lo mejor un incremento de pacientes o de detección? Como les decía hace un ratito, moviliza mucho tener tratamiento y eso cada vez va a ser más frecuente. Obviamente también hay que ir por las que no lo tienen, porque en base al diagnóstico, a la estadificación, a una base de datos, Argentina es muy buena generando equipos multidisciplinarios que permiten hacer publicaciones, nos va muy bien en eso y nos escuchan de todos lados del mundo. Las enfermedades lisosomales, que es donde está la enfermedad de Gaucher, ya tiene varias, como decía Gabriel, con terapia de reemplazo enzimático, con terapia de reducción de sustrato. A ver, el tema es que se termina siendo especialista el hematólogo cuando las principales manifestaciones son hematológicas, el cardiólogo cuando son cardiológicas, el traumatólogo cuando son de hueso. O sea, se necesitan diferentes equipos para de alguna manera llegar a estar a la altura en todas ellas. No diría que hay alguna en especial. Sí me parece importante recalcar esto de que son equipos multidisciplinarios y se necesita desde la primera línea. Ustedes saben que la Argentina ha publicado, junto con la Universidad de Yale, factores pronósticos que de alguna manera a uno le muestran que esto va a ir bien, que va a ir mal, y uno de los factores pronósticos más importantes es qué tan rápido hacemos diagnóstico. Claro. Así que desde el minuto 1, el pediatra es importante, el clínico es importante, y finalmente en el minuto 5, 6 o 7 entra el especialista a jugar su rol. Pero todo el equipo es importante. Vos sabés, Nicolás, que el senador o el ex senador Esteban Bullrich, muy conocido por el hecho de sufrir una enfermedad, también que cumple con las premisas de ser una enfermedad rara, como es la esclerosis lateral amiotrófica, él tiene un lema que dice que la ELA, pero que puede ser trasladado a cualquier otra enfermedad rara, no es que no tenga tratamiento, sino que todavía no fue descubierto el tratamiento. Y me parece interesante porque pone un horizonte de esperanza hacia adelante, más allá de que se alcance o no se alcance, pero pone una esperanza, digamos, en la ciencia, insisto, hacia futuro. La pregunta es, vos comentaste que el tratamiento de la enfermedad de Gaucher, que es la que vos sos experto, tiene tratamiento hace ya varios años. ¿Cómo le cambió la vida a la gente a partir del descubrimiento del tratamiento? O sea, ¿qué pasaba antes con un enfermo de Gaucher? ¿Qué pasó después con la aparición de la medicación? Está buenísima la pregunta y voy a tratar de contrastar los dos mundos que todavía hoy se viven, porque Claro. hay pacientes con enfermedad de Gaucher de 50, 60 años que arrastran las secuelas del pasado. Es una enfermedad que entonces daba anemia, plaquetas bajas, sangrados, el vaso muy grande, con ese disconfort abdominal importante, la evolución a la fibrosis del hígado, y lo más importante que caracteriza a la población argentina es la enfermedad ósea. Y ahí yo hago un paralelismo muy gráfico con el corazón. Estos pacientes, los lípidos que se acumulan, tapan la microcirculación de los huesos. Entonces los huesos evolucionan hacia el dolor óseo, que sería el paralelismo con el ANGOR, de la angina de pecho del cardiópata, y después hacia el infarto óseo, que sería el paralelismo con el infarto de corazón. Un infarto de corazón te deja una cicatriz en el corazón para toda la vida, te complica la vida como persona con ese antecedente. Un infarto de hueso te deja una zona rota del hueso que evoluciona a la artrosis, al reemplazo de cadera, y eso puede no suceder en no solo una articulación, sino en varias, las más importantes, caderas, vértebras. Entonces, si llegaste tarde, si te trataste mal, si no tenés acceso a la medicación, que es otro punto importante, son gente con secuelas óseas muy importantes. Y eso, gracias a la medicación y a la detección temprana, hace que hoy tengamos un montón de pacientes sin enfermedad ósea. Entonces, en resumen, esa persona con múltiples infartos óseos y calidad de vida muy desmejorada versus un niño que está jugando en este momento a la pelota en el club sin enfermedad ósea. O sea, la detección y la aparición del tratamiento a través de la medicación hizo que la historia cambiara definitivamente, que pudiera mantener una vida
más cercano a lo que se puede entender como normal, sin tantas limitaciones ni secuelas. Excepto pequeños detalles, absolutamente normal. Me permite una pequeña interpretación para que quede más claro. Recordemos que la fábrica de la sangre se encuentra en el espesor de los huesos, ¿no es cierto? Y eso provoca, entonces, que es una enfermedad, esa falta de esa enzima que le está faltando, hace que se acumulen lípidos, grasas, que tapan las arterias de esos huesos crecen en volumen, son ocupados, digamos, son invadidos, digamos, por esa grasa, tapa, genera dolor, y también agranda el vaso, que eso atrapa más cantidad de sangre y genera anemia, y que caigan las plaquetas. O sea, todo eso, con esa enzima que le está faltando, toda esa catarata de síntomas y consecuencias se estarían evitando y prolongaría no solo la cantidad de vida, sino la calidad de vida. Más o menos sería por ahí. Exactamente como lo has dicho. Clarísimo, súper importante. Nicolás, vos tenés que seguir haciendo tus cosas, porque recordemos que es médico patólogo, es oncólogo pediatra, es jefe de trasplante de médula ósea en el Hospital Gutiérrez, lo cual me parece una enormidad ya en sí mismo. Hospital público, aclaremos, ¿no? Enorme. Hospital de niños, el viejo hospital de niños. Amado Hospital Gutiérrez, nuestro hospital de niños de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hay algo en particular que quieras destacar en esta altura, después de haber vivido este encuentro, donde se escuchó gente también de España, colegas de otros países que estuvieron presentes de América Latina, respecto de los desafíos o de cómo estamos en nuestro país y en América Latina, porque entendí que se trabajaba más en bloque, ¿no? Que esto me parece muy bueno también. Sí, y voy a profundizar un poco en ese tema. Existen 700 mutaciones, que serían como los errores que hacen a que la enzima, la proteína esta no se haga bien. Entonces, algo que está tratando de trabajar Argentina en Latinoamérica, Gabriel lo va a saber entender al vuelo, es la correlación entre el genotipo y el fenotipo, que es qué mutación tengo y por qué a mí me va de tal manera y a mi amigo que también tiene enfermedad de Gaucher le va de otra manera. Eso es muy importante para establecer pronóstico. Y vos sabés que se sabe que los pacientes de Israel no son iguales a nosotros, los de Oriente no son iguales a nosotros. Bueno, Latinoamérica tiene que armar en forma conjunta sus características. Argentina lo tiene armado, pero queremos contagiar a la región y un poco Bien. El entusiasmo de ese día era, que todos se sumen a un grupo latinoamericano, lo cual no es fácil por las distancias, las costumbres. Enorme trabajo. Gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista. Como decimos siempre, a disposición en todo lo que podamos ser canal de difusión, sobre todo para cuestiones tan específicas, poder llevarlas al común de las personas, a quienes somos todos pacientes y que podemos en algún momento encontrarnos con una situación así personal o familiar, y está bueno, digamos, tenerlo en radar, como se dice, más allá de la detección temprana y de los especialistas en el tema. Nicolás, gracias, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias y destacar su labor porque sin duda que son un eslabón importante de la cadena. Muchas gracias. A ustedes, gracias. El doctor Nicolás Fernández Escobar, médico hematólogo, oncólogo pediatra, jefe de trasplante de médula ósea del Hospital Gutiérrez y referente en el abordaje de estas patologías de enfermedades poco frecuentes en la infancia. Nosotros, Milva, ¿te parece? Nos vamos a una pausa, nos vamos al informativo y recordando que este reportaje queda como siempre en YouTube en @Fuerza Natural Radio. Pausa. Fuerza Natural. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. De 12 a 13 en Splendid 990. Más Radio. Bueno, es tiempo en nuestro programa, en Fuerza Natural, este programa que hacemos en equipo. Soy Milva Castellini, está Gaby Barbagalo, está Fede López Feijó, está Lucas Novoa. Es tiempo de la columna del lado B del doctor Gabriel Barbagalo y así lo presentamos. CIFEME es un sistema integrado por más de 750 empresas de medicina prehospitalaria, brindando cobertura en 20.000 localidades, lo que la hace la red de emergencias médicas de mayor alcance. Un solo teléfono, una sola factura, todo un país. Nuestro centro de contacto certificado bajo normas ISO cuenta con profesionales altamente capacitados que gestionan servicios de alta complejidad hasta en las regiones más apartadas de nuestro territorio. CIFEME, la red de emergencias médicas más grande del país. Bien, y como te decía al inicio, Milva, vos sabés que muchos inventos de la humanidad
han sido inspirados en la naturaleza. Tal es el caso de la cámara fotográfica, que emula casi de manera idéntica las distintas estructuras del órgano de la visión, o sea, del ojo humano, donde la lente de la máquina es el cristalino del ojo, el diafragma la pupila, la película sería la retina, y las distintas cámaras del ojo equivalen a los espacios donde atraviesa la luz el aparato fotográfico. Hay una sola diferencia entre ellos y que supera las cualidades de la cámara fotográfica por sobre las del ojo, que es la posibilidad de dejar grabado y de reproducir de manera remota la imagen que se impacta en una película, o sea, guardar fotos para siempre. Desde hace muchos años, la medicina forense intentó determinar la posibilidad de que quedase grabada en la retina la última imagen que había visto una persona asesinada, con la esperanza de resolver infinidad de crímenes que nunca fueron esclarecidos. Ver al asesino grabado en la retina de la víctima era la situación más acabada para castigar a muchos sospechosos. Tal vez el más famoso criminal sin ser reconocido haya sido el mismísimo Jack el Destripador, de quien se dice que los investigadores intentaron sin éxito conocer su rostro con solo analizar las retinas de sus víctimas. Nunca lo consiguieron, ni lo demostraron, y Jack el Destripador pasó a la historia como el asesino más famoso jamás reconocido. Hay una vieja máxima que dice que los mejores asesinos son precavidos y matan por la espalda porque siempre tuvieron reparos de que la mirada de quien iba a morir los reconociera. Tenían temor de los optogramas grabados en su retina. Así se llama esa imagen, se la llamó optogramas. Pero la ciencia no se da por vencido, nunca se dio por vencido, y tiene en su historia episodios, además de gran crueldad, de investigaciones profundas. En 1875, el fisiólogo alemán William Kuhn logró ver un optograma impactado en la retina de un conejo que, luego de mantenerlo mirando una ventana durante 3 minutos antes de decapitarlo, hizo que examinara las retinas de sus ojos, y su experimento, que quedó en la historia, indica que en la retina del desdichado conejo quedó dibujada una especie de ventana cuadriculada similar a la que observaba mansamente el pequeño animal previo a su muerte. También intentó demostrar, y lo describió en su libro Observaciones para la anatomía y fisiología de la retina, que Gustav Reif, un condenado a muerte recién ejecutado, mantenía la imagen de la guillotina que le cortó el cuello. Lo que sí constituyó un avance científico en esos años fue el descubrimiento de la rodopsina, una proteína fundamental para que el ojo humano pueda ver con cierta claridad en condiciones de baja intensidad lumínica. En aquel momento la rodopsina fue interpretada como una sustancia similar a los fijadores fotográficos, pero en este caso de la retina. Los resultados para demostrar la presencia de optogramas de la última imagen vista por una persona antes de morir fueron magros, y la energía puesta en descubrir la cara de un asesino en las retinas de las víctimas se fue disipando progresivamente. Pero, quizá no todo esté perdido, y la ciencia muchas veces llega al gran descubrimiento luego de una serie interminable de fracasos. Los resultados frustrantes suelen superponerse como capas geológicas antes de aparecer la luz, y tal vez algún hallazgo fortuito, alguna serendipia, termine con satisfacer a todas aquellas personas de ciencia que ansiaban descubrir los optogramas en la retina de los muertos. Los fisiólogos Rob Jenkins y Christian Kerr demostraron en el año 2013, no hace tanto, que si se fotografía con una cámara de 39 megapíxeles el ojo de una persona, se puede reconocer a quienes están observando al fotografiado, lo cual abre una esperanza de satisfacer al viejo sueño de William Cook. Falta mucho recorrido aún, pero la avidez de conocimiento es tan, pero tan antigua como la historia misma. Historia que usted, mi querido oyente, merece conocer. Fuerza Natural. ¿Qué podemos hacer para construir un mundo mejor? Tenemos algunas ideas.
Milva Castellini, Gabriel Barbagallo, hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Qué misterioso esto de la retina, ¿no? Cómo Sí. la mente humana tiene esos momentos en los cuales crea una cosa, ¿no? Y construye Sí. a partir de ahí una idea. Que Y quedaba... ahí a la realidad, bueno, claro. Bueno, hay novelas, ¿no? De que el asesino quedaba grabado en la retina de la víctima. Y es un dicho también, digamos, quedó grabado en la retina de Claro. los ojos. Hay como un juego literario Bueno, con eso también. una de ¿no? las últimas frases de Perón, ¿no? Llevo en mi retina la más maravillosa música, que es la palabra, que es el pueblo argentino. Bueno, quedó Sí, en la sí, historia sí, como sí, su último sí. discurso, ¿no? Sí, por eso digo, siempre hubo un juego con el tema de las retinas, como que lo que queda grabado en la mirada no se borra nunca más. Exactamente. Y bueno, como el ojo, mejor dicho, una máquina fotográfica reproduce el ojo, bueno, la máquina fotográfica deja grabada en la que sería su retina un impacto que es una fotografía. Bueno, y de ahí es donde se busca. Yo creo que algún día vamos a encontrar algo parecido. ¿Vos decís? Sí, sí. Sí. No sé si lo llegaremos a ver, pero yo creo que lo van a encontrar. Algo de eso va a haber, acordate. Lo dijo el doctor Gabriel No, Barbagallo, no. guarden esto. Bueno, Gaby, entramos en temas Dale, de hoy. dale. Nos pone súper contentos este premio que recibe el Hospital Garrahan, uno más, por un laburo que hicieron sobre esterilización segura. En el área de esterilización del Hospital Garrahan se recibió este primer premio en el Congreso número 12 argentino de esterilización y desinfección hospitalaria que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires. Y el reconocimiento fue por un trabajo que muestra cómo se controla la seguridad de los procesos de esterilización que se usan todos los días en el hospital. Durante un año, el equipo comparó los datos de los sensores de los equipos con registradores externos de temperatura y presión. Y así pudieron verificar que todo funcione correctamente y que los controles sean realmente confiables. ¿Qué dijo Valeria Bonada, que es jefa del área? Dijo, es un reconocimiento al trabajo diario que hacemos para cuidar a los pacientes y al personal de salud. El área de esterilización tiene unas 50 personas y trabaja con todos los sectores del hospital, procesando el material médico con distintos métodos según el tipo de insumo. Entiendo, Gaby, que es un área clave, ¿no? En un hospital o en una clínica. No podés funcionar, es crítica el área. Crítica quiere decir que sin ella no podés funcionar. ¿Y qué pasa dentro del área de esterilización, por Bueno, ejemplo? todos los elementos que son esterilizables, generalmente los metálicos, los de cirugía, generalmente instrumental, Sí, sí, que sí, tiene sí. que ser usado en situaciones de asepsia máxima, o sea, que no tenga ni un germen, tiene que ser, es un proceso tan pero tan aceitado que tiene que, digamos, hacerse bajo normas de calidad estrictas. Y por eso es tan importante, ¿no? Insisto, Distinguido. es un área crítica que Sí, sin, sí, sí, sin sí, él, sí, sí. o sea, vos podés trabajar sin luz, de alguna manera, porque vos podés hacer algo a la luz de las velas, obviamente en situaciones de precariedad, pero lo podés hacer. Sin esto no podés hacer nada. Claramente, porque si no es un desastre. No, que no podrías empezar. Claro, es absolutamente. atrasar un siglo y medio a la época previa de la esterilización. Bueno, aplauso, medalla y beso para el Así es. Hospital Garrahan y su equipo de esterilización segura. Bien, yo te traigo algo que no es tan lindo, desgraciadamente. No, El pasado horrible, pero 10 de septiembre, se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha que busca poner en agenda, y esto sí es importante que visibilizarlo, Milva, ponerlo en agenda porque consideramos una problemática urgente que tiene que ver más que nada con el suicidio juvenil. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es la tercera causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años. En Argentina representa 1/3 de las muertes externas en adolescentes y los datos oficiales revelan un aumento sostenido en los intentos de suicidio, especialmente en la franja entre 15 y 19 años. Desde 2022, en nuestro país estos intentos se registran como eventos de notificación obligatoria. Y entre abril de 2023 y en abril de este año, se reportaron más de 15.000 casos y las tasas más altas están justamente en la adolescencia. En este contexto, la psicóloga Andrea Espinosa, especialista en salud mental infanto-juvenil, advierte que el suicidio es un fenómeno multicausal.
No se trata solo de diagnósticos clínicos, sino también de entornos vulnerables, falta de contención, bullying, uso problemático de redes y consumo de sustancias. ¿Qué podemos hacer entonces como adultos? Bueno, escuchar, que no es poco, estar presentes, no minimizar señales y acompañar con sensibilidad, y agrego yo, y empatía, porque la prevención no se agota en una fecha, o sea, el 10 de septiembre, empieza en casa, en la escuela, en cada conversación que habilite al diálogo y, como decíamos recién, en la empatía. Déjame agregar algo, Milva. Atenti con el juego. Atenti con el juego. Buena referencia, Gaby. Porque eso sumó, no es la única causa, ni mucho menos, pero esto sumó motivos de intentos de suicidio y lo voy a decir con crudeza, nos hacemos mucho los boludos con este tema. Y yo reclamo esto, lo que ustedes me lo han escuchado decir, yo le reclamo a los jugadores de la selección, le reclamo a las autoridades, digo porque muchos hacen publicidad de juego legal, pero la gente cree que un chico con ludopatía pueda llegar a la ludopatía por el juego legal o por ilegal, cualquiera de las dos maneras. Entonces no caigamos en la trampa de creer que existen plataformas legales e ilegales. Eso es solamente por, digamos, la pureza del dinero o la claridad del dinero, pero no a los fines de la ludopatía. El juego genera adicción y la adicción favorece los intentos de suicidio, particularmente en esta franja de chicos. No nos hagamos más los boludos con el juego y con la publicidad. El deporte prohibió el cigarrillo, el deporte prohibió la publicidad de alcohol, el deporte debe prohibir la publicidad de juego legal o ilegal. Todas las camisetas y todos los campeonatos más fuertes del mundo están auspiciados por plataformas de juego, Mirva. Sin más, redondito, Gaby, comparto 100%. Hacemos una pausa y venimos. Fuerza Natural. Se puede. Podemos. Un mundo mejor es posible. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. Hasta las 13 en Splendid 990. Bien, y como decíamos al inicio, vamos hoy en nuestro segmento de Mujeres Imprescindibles, un persona y personaje, ambas, de una mujer realmente impresionante. Estoy hablando de la licenciada Eva Giberti en la voz de Milva Castellini. Gaby investigó sobre ella y escribió lo siguiente. Eva Giberti nació en Buenos Aires en 1929, en un tiempo en que hablar de infancia, de familia o de sexualidad todavía estaba rodeado de silencios. Desde muy joven entendió que su vocación era acompañar y pensar en las familias, pero no desde la imposición ni el deber, sino desde la escucha y el respeto. Su formación como asistente social, como psicóloga y psicoanalista fue solo la base de un camino que iba a marcar a generaciones enteras. Corría el año 1957 cuando fundó junto a su compañero, el doctor Florencio Escardó, la Escuela para Padres, un espacio pionero donde mamás y papás podían reflexionar sobre la crianza de sus hijos. Lo que para muchos parecía prácticamente una utopía, ahí me salió, una utopía, reunir a las familias para hablar abiertamente de educación, de afectos, de sexualidad, se volvió realmente una movida cultural impresionante. Sus columnas en los diarios y sus libros llevaron esas preguntas a los hogares, desarmando prejuicios y sobre todo sembrando nuevas miradas. Bueno, la vida no siempre fue sencilla porque la dictadura militar golpeó a su familia y clausuró la escuela para padres, imagínate, que iba a querer la dictadura que se reflexionara sobre crianza, ¿no? Pero bueno, Eva, pese a todo, nunca se detuvo. Con valentía supo volver a ocupar espacios públicos y académicos, formando a profesionales, escribiendo y sobre todo escuchando las voces que el poder quería callar, la de los niños y la de las mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? En tiempos en los cuales precisamente se pone en duda que existe este tipo de violencia, la de género. Claro. La licenciada Eva Giberti demostró que el compromiso con la dignidad humana no solo era una idea, sino una práctica cotidiana, una práctica cercana y real, y además será recordada como pionera, como maestra y como militante de los derechos humanos. Su imprescindible voz, serena pero firme,
abrió infinidad de caminos donde reinaban las sombras del tabú y del silencio. Qué personaje, Milva, ¿eh? Qué personaje es todavía Eva Giberti. La verdad que cada vez que leo las historias de las mujeres imprescindibles, inevitablemente intento trasladarme al año en el que pasaron, y digo, ay, qué valientes, por Dios, qué fortaleza, qué entereza, porque eran realmente disruptivas y tenían que ser recontra valientes en una sociedad que las excluía, las discriminaba, las menospreciaba. Cuánta valentía y cuánta lucidez, ¿no? Y también hay que reconocer que han tenido, no todas, en este caso, por ejemplo, en otros que hemos visto también, han tenido compañeros que estuvieron a la altura. Sí, totalmente de acuerdo. Florencio Scardó realmente ha sido un pionero también en lo suyo. Y bueno, otras quizá no tanto, otras no, hemos visto y hemos escuchado en tu voz. Muchas la pelearon solas. La pelearon sola o la pelearon en desventaja, pero muchos también han tenido compañeros, insisto, que han estado a la altura, que han estado uno al lado de otro, no como el viejo dicho que decía, detrás de todo hombre hay una gran mujer, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, vamos cambiando todos, ¿no? Al lado, al lado. Es al lado, exactamente. Han hecho una pareja de hierro, me parece, en lo que es la cultura y lo que es la esfera intelectual de un país como el nuestro. Estamos hablando donde fueron años complicados los que tocó vivir a ellos. Mira, Gaby, yo a veces digo que hay personas, en este caso en general son mujeres, tu columna de imprescindibles de este año, que parecen adelantadas al tiempo que les tocó vivir, ¿no? Porque tal vez puestas hoy hubieran sido personas que sonaban en la misma vibración que suena una sociedad. En ese momento eran totalmente adelantadas, eran disruptivas, eran cuestionadas, eran combatidas. Por eso digo que me maravilla cada vez que descubrimos estas mentes que surgían en sociedades totalmente distintas, digo, ¿no? A lo que ellas pregonaban. Estaban rompiendo moldes y faltaba mucho para que una sociedad entera aceptara o para que esa convención cultural se estableciera como un consenso colectivo. Faltaba un montón, digo, por eso me parece siempre enorme el laburo de estas mujeres. Bueno, tenemos que ir, che. Me agarraste haciendo señas. Sí, tuvimos un programa bárbaro y la verdad que hablamos con el doctor Fernández Escobar, que nos habló de enfermedades raras, hablamos sobre la importancia de la retina en el descubrimiento de algunos delincuentes, recorrimos la vida de Eva Giberti, pasamos por los temas de hoy. Bueno, todo esto queda como siempre en YouTube, en @Fuerza Natural Radio, queda guardado para siempre por si querés volver a verlo. Y nosotros mientras, Milva, nos despedimos, ¿no? Sí, nos vamos. Gracias, Gaby, por estar ahí siempre. Gabriel Barbagalo, Fede López Feijó en la producción periodística de este programa que le pone tanto corazón y cabeza. Lucas Novoa, que se ha hecho ya parte de este equipo y lo disfruta y sugiere notas y todo eso, que me encanta. Y soy Milva Castellini y nos encanta hacer Fuerza Natural en la 990 acá en Splendid. Nos encontramos el próximo domingo. ¡Mua! Chao. Besos a todos.